Buenas tardes a todas. Pues en nuestra explicación del temario de matrona vamos a empezar por el primer tema, que sería el aparato reproductor femenino y masculino desde un punto de vista esquemático, para que tengamos en la cabeza en qué afectan al embarazo y a la experiencia de vida tanto de la mujer como del hombre. El aparato genital externo femenino. ¿A qué nos referimos con aparato genital externo? Pues al que se ve directamente desde fuera, al que no tenemos que explorar para observarlo. ¿Y qué encontramos lo primero? Pues la vulva. ¿Qué es la vulva? La vulva serían los pliegues que hay entre las dos piernas y que protegen a la vagina, al orificio de la vagina y al meato urinario, que es por donde sale el pipí. La vulva está formada, pues desde fuera para adentro, por pliegues amplios, grandes, que suelen tener vello púbico, a los que llamamos labios mayores. A mí me gusta más labios externos, porque el sentido de cada mujer, como hay tanta variedad, algunas veces estos son los mayores o a veces son los menores. Pero bueno, son los labios externos, suelen ser muy grandes, sobre todo cuando en la infancia y durante la primera juventud, y tienen vello, ¿vale? Dentro de ellos, ¿qué nos encontramos? Pues los que llamamos labios menores o labios internos. Son diferentes a los anteriores en que son muy finitos, no tienen vello, suelen sobresalir y son ya muy sensibles, son mucho más sensibles que los labios mayores. Si separamos los labios mayores, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos dos orificios bastante amplios, bueno, uno más grande que el otro. Nos encontramos un orificio al que llamamos vagina. Por la vagina es por donde penetra el pene en las relaciones sexuales entre mujeres y hombres, y por el meato urinario es por donde hacemos pipí, ¿vale? Tanto alrededor, aquí, en el borde inferior de la vagina, como en los dos lados del meato urinario, hay pequeñas glándulas que segregan, hay pequeños como saquitos que segregan lubricante. Uno de ellos, pues el que tenemos aquí al lado de la vagina, pues son las glándulas de Bartolino, y lo que hacen es segregar un lubricante para facilitar la penetración cuando tenemos relaciones sexuales, y otras glándulas alrededor de la uretra, pequeñitas, que lo que provocan es una secreción que protege al meato urinario, ¿vale? Bueno, pues las glándulas que tenemos aquí en la parte de abajo de la vagina, por dentro, a veces se inflaman, y tenemos a una señora que refiere mucho dolor, y cuando la vemos aquí en la parte inferior del orificio de la vagina, vemos como si tuviera una gran pelota, a veces crecen tanto que puede parecer hasta del tamaño de un huevo de gallina. Pues eso es la glándula de Bartolino que se ha inflamado. De eso hablaremos en otro momento, ¿de acuerdo? En la parte superior de los labios menores, donde se unen, aquí nos encontramos al clítoris. ¿Qué es el clítoris? Pues mira, el clítoris es como un botoncito que es muy, muy, muy sensible. De hecho, es el único órgano de la naturaleza, fijaros, no de nuestra especie, de la naturaleza, cuya función única es recibir placer para estimular cambios en la vulva que faciliten la penetración durante las relaciones sexuales. Y diréis, ¿en serio? Digo, pues sí, en serio. ¿Por qué es importante eso? Porque si la mujer no está bien estimulada, no está lubricada, es decir, tiene la vagina seca y la vagina no está elástica, no está abierta, la penetración se hace muy dolorosa, lo cual no solo es un sufrimiento para la mujer, sino que no facilita el hecho de que te quedes embarazada en absoluto, porque no va a facilitar el orgasmo. Cada una somos distintas. De esa manera, pues algunas mujeres tienen los labios menores muy pequeños, otras los tienen muy amplios, otras tienen uno mucho mayor que el otro. A lo largo de la vida, la estructura de labios mayores y labios menores va cambiando, de manera que es muy común que lo que llamamos labios menores crezcan durante la vida, y la vagina se haga bastante más amplia. Seguirá siendo muy elástica mientras que las mujeres tenemos la regla, y esa elasticidad la iremos perdiendo a partir de perder la menstruación. Y los alrededores, ¿qué tenemos alrededor de la vulva? Pues arriba del todo lo que llamamos monte de Venus. Venus era la diosa griega del amor, ¿no? Pues el monte de Venus es la almohadilla
con vello púbico, con bastante vello púbico que tenemos sobre el hueso pubis. En la parte de encima del clítoris tenemos una zona con vello, pues a eso llamamos monte de Venus. Y por debajo lo que nos encontramos es el ano. El espacio que hay entre la vagina y el ano se llama periné y es el sitio donde nos encontraremos los desgarros durante el parto, ¿vale? Del periné hablaremos muchísimo en el futuro. Y ya el aparato genital interno. ¿Qué es el aparato genital interno? Pues lo que tenemos, el sistema reproductor femenino que está dentro del cuerpo, que necesito explorar de otra manera porque no lo veo a simple vista. ¿Qué me encuentro? Pues lo primero, el útero. El útero es un órgano que sirve prácticamente en exclusiva para contener al bebé durante el embarazo, ¿vale? Esta primera imagen es como si yo hubiera cogido un útero y le hubiera dado un corte por la mitad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos dos tipos de tejido en el útero. El útero sería solo lo que hay desde aquí hasta aquí. En la otra foto, que es un útero real, se ve muy bien, ¿verdad? Lo que es el cuerpo del útero con las trompas, con los ovarios. Bueno, pues vamos a hablar solo de esto, de este órgano que parece una pera, donde la parte de arriba que está más abultada lo vamos a llamar cuerpo y la parte de abajo, que es como un pequeño morrito que veis que parte de él penetra en la vagina, a esto lo llamamos cuello, ¿vale? El útero tiene dos tejidos distintos, muy diferenciados. Uno es la piel que tapiza el útero por dentro, o sea, la piel desde dentro. Si yo consiguiera meterme por el agujerito aquí del útero, sería la piel del útero por dentro, lo que yo vería, que es lo que llamamos endometrio. Esto es lo que se descama, se desprende y produce el sangrado de la menstruación todos los meses. Y después vemos que el útero tiene una capa gruesa, roja, y esto es músculo, ¿vale? El útero en sí es como una bolsa musculada. Es una bolsa como si un músculo muy grande tuviera forma de bolsa. Y este músculo será el que provocará las contracciones al final del embarazo para provocar el parto, ¿vale? Y esto es el cuello del útero, que es la parte del útero que dilata y que deja pasar al bebé. El útero cambia muchísimo de tamaño y forma durante el embarazo, de manera que aquí mide 6-7 centímetros de largo y durante el embarazo, pues ya ves tú, llega a los 38-39 centímetros solo su parte abdominal, ¿vale? Todo 38-39 centímetros, lo que sobresale desde el hueso del pubis hasta el fondo del útero, realmente abarca todo nuestro abdomen. Y como vemos aquí, pues eso es la parte del cuello. Es casi la mitad de un útero, de longitud de un útero que no está embarazado. Los ovarios, pues los ovarios son los órganos que cuando somos niñas, cuando todavía no hemos empezado a menstruar, son blancos, nacarados, lisos, como almendras, como una almendra un poquito más grande. Y este útero, por ejemplo, pues ya ovulado muchas veces y entonces van apareciendo pequeñas cicatrices sobre la superficie del óvulo, del ovario. El ovario está conectado por un lado con el útero, por un ligamento. Esto que veis aquí es un ligamento firme que hace que el ovario no se pierda, se caiga y se pierda por el abdomen como si fuera una pelotica, y por otro lado está muy unido a lo que es la trompa de Falopio. La trompa es un tubo que sale de la parte superior del útero y llega a la cercanía del ovario, donde tiene unos tentáculos, unas fimbrias que en el momento de la ovulación van a estilazarse a recoger al óvulo y le dice tú para adentro, y lo mete dentro de la trompa de Falopio. Dentro de la trompa de Falopio se producirá la fecundación, sobre todo a la altura de la primera curva, ¿vale? Y durante los 5 días siguientes el óvulo fecundado, dividiéndose, irá desde aquí, atravesará la trompa de Falopio para caer en el útero, implantarse y provocar un embarazo viable y un bebé.
Y hablemos ahora también de los hombres, el aparato reproductor masculino, solo por encima, para tener un poquito de idea de cómo funciona el aparato reproductor masculino. Pues como decía hoy en clase, los hombres tienen, igual que las mujeres, dos gónadas, dos órganos que producen semillas sexuales para tener hijos, que son los testículos. Aquí dentro se forman los espermatozoides, que vamos a ver ahora un poquito más tranquilamente. Pues aquí se forman los espermatozoides y cada testículo pues echa esos espermatozoides a un tubito, ¿vale? A un tubito que tiene su nombre, que es un conducto, que se une al otro conducto del otro testículo en una glándula que se llama glándula prostática, que es la próstata, que tanto si se inflama como si se infecta, como en algunos hombres mayores que se hace, aun sin tener que infectarse ni inflamarse, se hace cada vez más grande, puede taponar, como veis, la salida común con la uretra. Y eso afecta ¿a qué? A dos cosas. Uno, a la posibilidad de tener relaciones sexuales y sobre todo, que es lo que más sufren y lo más molesto, a la salida de orina. De ahí el que aumente el tamaño de la próstata hace que muchos hombres a cierta edad pues tengan que orinar con muchísima frecuencia porque solo son capaces de orinar pequeñas cantidades de orina. Fijaros que está justo a la salida, la próstata está justo a la salida de la vejiga para la uretra, es decir, que está muy conectada tanto con el sistema reproductivo como con el sistema urinario, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos testículos que están envueltos en el escroto, ¿vale? Que es lo que se ve desde fuera, serían los genitales externos masculinos. En el escroto están los dos testículos, cada uno tiene un tubito que se une en la próstata y de la próstata sale un conducto único que es a través de la uretra. Por la uretra sale tanto la orina como el semen, ¿vale? Atravesando el ¿qué? El pene. El pene es un apéndice que sale del cuerpo masculino y que en estado normal, digamos habitual, pues va a estar blandito y va a estar acortado y que en el momento de la excitación sexual, de la erección, pues se hincha de sangre, literalmente es como un globo que se hincha de sangre, lo que hace que tenga mayor longitud y mayor consistencia, permitiendo así la penetración y la relación sexual que suficiente para llegar a un embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí uno de los datos curiosos que creo que es interesante para una matrona es que en el bebé los testículos se desarrollan dentro del abdomen, ¿vale? A esta altura, justo debajo de la vejiga. Y sobre la semana 35-36 descienden hasta la bolsa escrotal. Los niños que nacen muy prematuros es muy común que tengan uno o los dos testículos todavía en el abdomen. Es muy importante que esos testículos desciendan y salgan de la cavidad abdominal lo antes posible, que suelen hacerlo de manera espontánea. ¿Por qué? Porque los testículos, si tienen una temperatura muy alta, o la temperatura del cuerpo, es decir, a una temperatura de 36 grados, los testículos se hacen no funcionantes y el bebé que no le descienden pronto los testículos puede tener problemas para tener hijo en el futuro, ¿de acuerdo? Esto es uno de los datos, pues me parece interesante para una futura matrona. Y después, dentro de los testículos, pues se forman los espermatozoides. Hemos hablado mucho del óvulo los días anteriores, pero no hemos hablado nada de los espermatozoides. Los espermatozoides que en cada eyaculación, pues lo ideal es que se eyaculen más de 2 millones de espermatozoides. Muchos de ellos no serán, ¿por qué tantos? Porque muchos de ellos no estarán maduros, no estarán enteros. Después, a la hora de la verdad, espermatozoides enteros y maduros, pues hay muchísimos menos que 2 millones. Entonces, los espermatozoides tienen esta forma, tienen una pequeña cabecita. Aquí contienen la información genética del papá y son la cabecita con la información genética y después una cola que mueven en espiral para poder trasladarse y llegar hasta el óvulo, ¿vale? Que va mucho más lento y que no tiene manera de trasladarse a sí mismo, sino que lo van trasladando la propia trompa, ¿vale? Bueno, pues esto es un esquema básico del aparato reproductor femenino y masculino. Cualquier pregunta ya sabéis dónde estoy. Un besito.